El 18 de marzo de 2025, el gobierno americano publicó 80.000 páginas de documentos que había mantenido clasificados durante 62 años. 62 años. Si tienes más de 60 años, esos documentos estuvieron clasificados prácticamente toda tu vida adulta. Y cuando salieron, lo que encontraron los investigadores no fue lo que esperaban. No encontraron la prueba de la conspiración, encontraron algo diferente, y en cierto sentido más perturbador. Encontraron el retrato completo de un sistema que sabía más de lo que dijo, hizo más de lo que reconoció, y ocultó más de lo que nadie podía imaginar. Hoy contamos los 30 datos de esos documentos, los que cambian lo que creías saber. El dato número 7 involucra a la CIA y a una operación que estaba activa en el momento exacto en que Kennedy fue asesinado. El número 14 es la carta que nadie pudo verificar, pero que ningún investigador ha podido ignorar. Y el número 1 es el que deberías escuchar antes de formarte ninguna opinión sobre todo lo demás. Empezamos. Lo que los documentos dicen y lo que no dicen. Dato 1. Los documentos no prueban una conspiración, pero tampoco cierran el caso, y esa diferencia importa más de lo que parece. El primer dato de este video es el más importante, y es el único que la mayoría de los canales que hablan de Kennedy no tienen el valor de decir con claridad. Los 80.000 documentos desclasificados en marzo de 2025 no contienen evidencia concluyente de que el asesinato de Kennedy fuera una conspiración organizada por ninguna entidad identificada. Los investigadores que los revisaron en los primeros meses son categóricos en ese punto. No hay un documento que diga, aquí está la orden, aquí está quien la dio, aquí está la prueba. Eso no significa que no hubiera conspiración, significa que esos documentos no la prueban. Pero hay algo que esos mismos documentos sí muestran con una claridad que resulta igual de perturbadora. El sistema de inteligencia americano en 1963 era extraordinariamente opaco, operaba de formas que sus propios supervisores no conocían completamente y tenía razones propias para no querer que ciertos detalles salieran a la luz. Eso no es una conspiración, es el retrato de un sistema. Y ese retrato es lo que hace tan valiosos estos documentos, no la bala de plata que nadie encontró, el contexto que explica por qué esa bala de plata pudo haber existido sin que el sistema la encontrara, o sin que quisiera encontrarla. Quédate, porque a partir de aquí, cada dato que vas a escuchar tiene documentos detrás. Dato 2. Oswald no era un agente de la KGB, los propios archivos soviéticos lo confirman, pero lo que sí era Oswald es igual de perturbador. Una de las grandes teorías sobre el asesinato de Kennedy es la del complot soviético. Oswald había vivido en la Unión Soviética, se había casado con una ciudadana soviética, había intentado renunciar a su ciudadanía americana. El escenario de un complot soviético parecía posible. Los documentos desclasificados de 2025 contienen un memorando de la CIA basado en archivos de la propia KGB soviética. Su conclusión es específica. Oswald no fue un agente de la KGB. Los soviéticos lo consideraban inestable e impredecible. Nunca lo reclutaron formalmente, y cuando estaba en la Unión Soviética lo tenían bajo vigilancia, no bajo dirección. Eso descarta el complot soviético con la fuerza de la fuente más creíble posible para ese argumento específico. Pero abre otra pregunta que los documentos no cierran. ¿Qué era Oswald exactamente? Porque lo que los documentos confirman con más detalle que nunca es que la CIA tenía un expediente activo sobre Oswald antes del asesinato, que lo monitorizaba, que sabía de sus viajes, sus contactos, sus movimientos, y que en el caos de los días posteriores al asesinato, esa información fue gestionada de formas que los investigadores del Congreso encontraron incompletas y en algunos casos inconsistentes. ¿Por qué tenía la CIA un expediente sobre el hombre que según la versión oficial era simplemente un perturbado solitario? Esa pregunta lleva 62 años esperando respuesta, y los documentos de 2025 no la cierran. Dato 3. La CIA
tenía en 1963 a casi la mitad de los supuestos diplomáticos americanos en el mundo como agentes encubiertos. Eso significa que casi la mitad de la embajada americana en México era CIA. Este dato no habla directamente del asesinato de Kennedy, habla del sistema que lo rodeó, y es necesario para entender todo lo que viene después. Los documentos desclasificados de 2025 contienen un memorando del asesor de Kennedy, Arthur Schlesinger, dirigido al propio presidente en junio de 1961. Ese memorando describe el tamaño real de la CIA en el exterior: 3.700 oficiales en todo el mundo bajo cobertura diplomática, comparados con 3.900 diplomáticos reales del Departamento de Estado. Casi la mitad de las personas en las embajadas americanas que se presentaban como diplomáticos eran agentes de la CIA. En México, donde Oswald estuvo semanas antes del asesinato visitando la embajada cubana y la soviética, eso significa que la embajada americana que lo estaba monitorizando era en gran parte una operación de inteligencia. Los documentos de 2025 amplían el detalle sobre qué estaba haciendo exactamente la CIA en México en el periodo previo al asesinato. Lo que muestran es una operación de inteligencia de una escala que nadie había podido documentar antes con ese nivel de precisión, y que incluía vigilancia de las embajadas cubana y soviética exactamente en el periodo en que Oswald las visitaba. La pregunta que eso genera es simple. Si la CIA estaba vigilando esas embajadas, ¿qué sabía sobre Oswald en ese momento? Y si sabía algo relevante, ¿por qué no actuó? Suscríbete porque el dato número 6 es el que más directamente señala hacia lo que la CIA sabía antes del 22 de noviembre. Dato 4. El FBI recibió información de que Oswald era una amenaza potencial semanas antes del asesinato. No tomó ninguna acción. El 9 de noviembre de 1963, 13 días antes del asesinato, Oswald envió una nota al FBI advirtiendo de algo cuyo contenido exacto ha sido objeto de debate. La nota fue destruida por un agente del FBI de Dallas en los días posteriores al asesinato. El agente dijo que la había destruido para proteger a la familia de Oswald. Esa explicación nunca convenció completamente a los investigadores del caso. Lo que sí está documentado es que el FBI tenía un expediente sobre Oswald antes del asesinato, que había evaluado si representaba una amenaza y que había decidido que no requería vigilancia activa en el momento en que Kennedy llegó a Dallas. La Comisión Warren calificó esa decisión como un error de juicio, no como negligencia deliberada, no como encubrimiento, como error de juicio. Los documentos de décadas posteriores añaden capas de complejidad a esa calificación, porque muestran que la información disponible sobre Oswald antes del asesinato era más sustancial de lo que la versión oficial sugería, y que la cadena de decisiones que llevó a no aumentar la vigilancia sobre él en Dallas involucra a más personas y más instituciones de lo que el informe Warren documentó completamente. Dato 5. La Comisión Warren fue diseñada para producir una conclusión específica. El presidente que la creó tenía razones personales para ello. Lyndon B. Johnson creó la Comisión Warren en los días posteriores al asesinato. El objetivo declarado era investigar los hechos y proporcionar al público americano una versión definitiva. Lo que los documentos posteriores han revelado es que Johnson tenía razones muy concretas para querer que esa investigación produjera una conclusión específica y definitiva. Johnson temía que si la investigación señalaba hacia Cuba o hacia la Unión Soviética, el público americano exigiría una respuesta militar que podría escalar a una guerra nuclear. Ese miedo era comprensible y en cierto sentido racional. El problema es que ese miedo pudo haber influido en cómo se diseñó la investigación, qué preguntas se hicieron y qué preguntas no se hicieron. Los documentos de 2025 incluyen una carta de 1964 enviada desde Barcelona con alias que afirma disponer de pruebas sustraídas de la propia Comisión Warren que implicarían directamente a Johnson. Las autoridades nunca pudieron verificar al remitente, nunca pudieron confirmar si las pruebas existían. La carta podría ser un fraude, podría ser el testimonio de alguien que sabía algo.
Lo que es documentalmente cierto es que esa carta existió, llegó a los archivos y fue clasificada durante 61 años. ¿Por qué clasificar durante 60 años una carta cuyo contenido no se pudo verificar? Esa pregunta tampoco tiene respuesta satisfactoria. Lo que la CIA hacía en ese momento, dato 6. En el momento exacto del asesinato, la CIA tenía activa la Operación Mangosta, 384 personas dedicadas a matar a Castro. Ya lo mencionamos en el video anterior. Pero en el contexto del asesinato de Kennedy, este dato adquiere una dimensión diferente. La Operación Mangosta era el programa más ambicioso de la CIA contra Cuba. En 1963, el año del asesinato, 384 personas en la CIA, en Washington y Miami, estaban dedicadas exclusivamente a derrocar el gobierno de Castro. Realizaban 10 operaciones clandestinas al mes en la isla. Tenían redes de infiltrados, sistemas de comunicación encubiertos y planes que incluían el asesinato de Castro a través de métodos que los documentos del Comité Church describen con una especificidad que resulta difícil de creer. Kennedy, en los meses anteriores a su muerte, había enviado señales contradictorias sobre Cuba. Por un lado, apoyaba las operaciones encubiertas. Por otro lado, había iniciado contactos diplomáticos secretos que podrían haber llevado a una normalización con Castro. Esa ambigüedad de Kennedy sobre Cuba creó dentro de la CIA un grupo de personas que lo veían como un obstáculo para los objetivos que ellos habían hecho suyos. Los documentos de 2025 amplían el detalle sobre esas operaciones en el periodo previo al asesinato. No prueban que ese grupo tuviera algo que ver con la muerte de Kennedy, pero sí prueban que existía, que era poderoso y que tenía razones para querer que las cosas fueran diferentes. Suscríbete, porque el dato número 10 es el más perturbador de los que llevas escuchados, y está en los documentos que salieron hace menos de 2 meses. Dato 7. La CIA tenía una base secreta activa en Bogotá y en otras capitales latinoamericanas el día que Kennedy fue asesinado. Los documentos de 2025 lo confirman por primera vez. Los documentos desclasificados de 2025 contienen un listado de bases de campos secretas de la CIA en decenas de ciudades del mundo. El listado fue preparado en los primeros meses de 1963, el mismo año del asesinato. Entre las ciudades listadas, Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, Monterrey y Asunción. Eso significa que en el momento exacto del asesinato de Kennedy, la CIA operaba bases secretas en prácticamente todas las capitales importantes de América Latina, con agentes bajo cobertura diplomática, con operaciones activas que sus propios supervisores en algunos casos no conocían completamente. ¿Qué relación tienen esas bases con el asesinato? Directamente, ninguna que los documentos establezcan, pero el contexto que crean es importante. Kennedy fue asesinado en el momento de mayor expansión de las operaciones encubiertas americanas en el mundo, en un período en que la CIA operaba con una autonomía que sus propios directivos reconocieron después como excesiva, y en un sistema donde la información se compartimentaba de forma tan estricta que era posible que operaciones importantes ocurrieran sin que ninguna persona individual conociera el cuadro completo. Ese es el sistema en el que Kennedy gobernó y en el que murió. Dato 8. El propio Kennedy había perdido la confianza en la CIA después de Bahía de Cochinos y amenazó con desmantelarla. Los documentos lo confirman. En abril de 1961, 3 meses después de asumir la presidencia, Kennedy autorizó la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. La CIA le había prometido que la operación tendría éxito. Fue un desastre. 114 cubanos exiliados murieron. 1,189 fueron capturados. Kennedy tuvo que negociar su liberación pagando $53 millones en alimentos y medicamentos. Después del fracaso, Kennedy dijo en privado que quería despedazar a la CIA en 1000 pedazos y arrojarlos al viento. Esa frase está documentada. La dijo. Varios testimonios la recogen. Kennedy despidió al director de la CIA, Allen Dulles, despidió a 2 de sus principales asistentes
y empezó un proceso de revisión del papel de la CIA que, según los documentos desclasificados, había generado tensiones internas significativas. Los directivos de la CIA, que habían sido despedidos o que sentían que su agencia estaba siendo desmantelada, tenían razones para resentir a Kennedy. Los documentos no prueban que ese resentimiento se convirtiera en algo más, pero sí prueban que existía y que era profundo. Dato 9. El fiscal general Robert Kennedy sospechó desde el principio que no habían dicho toda la verdad sobre quién mató a su hermano. Nunca lo dijo públicamente mientras vivió. Robert F. Kennedy era el fiscal general en el momento del asesinato, el hombre cuya responsabilidad institucional era exactamente supervisar el tipo de investigación que debía hacerse. Lo que los testimonios posteriores de personas cercanas a él y los documentos que fue acumulando durante años revelan es algo que nunca dijo públicamente mientras vivía. Sospechaba que la versión oficial era incompleta. En privado preguntó a funcionarios de la CIA si la agencia había tenido algo que ver. Le dijeron que no. Nunca estuvo completamente convencido de esa respuesta, pero tenía razones políticas poderosas para no empujar públicamente en esa dirección. Si la investigación señalaba hacia la CIA o hacia algún grupo con conexiones en el gobierno, el escándalo podría destruir institucionalmente a las mismas organizaciones que necesitaría si algún día llegaba a la presidencia. Esa tensión entre la verdad que sospechaba y las implicaciones políticas de buscarla lo acompañó durante los 5 años entre la muerte de John y su propio asesinato en 1968. Robert Kennedy fue asesinado el 5 de junio de 1968 mientras celebraba su victoria en las primarias de California. Los documentos de 2025 incluyen también material sobre ese segundo asesinato, que forma parte de la misma orden ejecutiva de desclasificación y cuyos misterios propios todavía no han sido completamente resueltos. Dato 10. La CIA tenía 108 agentes y activos dentro de Cuba en 1963. Algunos eran diplomáticos de otros países trabajando para los americanos. Los documentos lo confirman por primera vez. Los documentos desclasificados de 2025 contienen un informe al Comité de Supervisión de Inteligencia que describe el alcance exacto de las operaciones de la CIA dentro de Cuba. 108 agentes y activos en la isla, incluyendo personal diplomático de países amigos en embajadas extranjeras en La Habana que trabajaban para la inteligencia americana. Ese número es extraordinario, no por su escala en términos absolutos, sino por lo que implica sobre la estructura de la Operación Cuba en ese momento. Una operación de esa escala requería coordinación, comunicaciones, financiación y cadenas de mando que conectaban a muchas personas en muchos países. En el contexto del asesinato de Kennedy, ese dato es relevante porque Castro lo sabía. La inteligencia cubana era muy capaz, y Castro sabía que había más de 100 agentes americanos en su isla. Lo que los documentos también muestran es que Castro no organizó una respuesta al asesinato de Kennedy, no porque no pudiera, sino porque habría sido su suicidio político. Atacar al presidente americano cuando el ejército americano era infinitamente más grande que cualquier respuesta cubana posible no era una decisión que ningún líder racional tomaría. Los documentos lo confirman. Cuba no mató a Kennedy, pero el contexto de guerra encubierta entre ambos países creó un entorno en el que muchas cosas eran posibles y en el que nadie tenía incentivos para mirar demasiado de cerca. Suscríbete porque el dato número 14 es el más extraño de todos los que hemos visto en 62 años de archivos. Los detalles que no cierran dato. 11. El médico que realizó la autopsia de Kennedy declaró que las heridas no correspondían a un disparo desde atrás. Su testimonio fue ignorado. El doctor Cyril Wecht, médico forense de Pittsburgh, uno de los miembros de la Junta de Revisión de Evidencia Médica, que en 1979 fue contratada por el Comité Selecto del Congreso para revisar los hallazgos de la autopsia de Kennedy. Wecht fue el único miembro de esa junta que no firmó el informe final. Su objeción era específica.
La herida en la cabeza del presidente no era consistente con la trayectoria de una bala disparada desde el sexto piso del almacén de libros escolares donde estaba Oswald. La física del impacto, según Wecht, era más consistente con un disparo desde adelante. Esa posición no es marginal en la comunidad forense, pero nunca fue adoptada por ninguna investigación oficial. La revisión de las evidencias médicas realizada con las herramientas modernas disponibles en los años posteriores no ha producido un consenso definitivo que cierre esa pregunta con la solidez necesaria. Los documentos de 2025 no aportan nueva evidencia médica, pero confirman que la autopsia original fue realizada por médicos militares sin experiencia en autopsias de heridas de bala y que sus procedimientos tuvieron irregularidades que los investigadores posteriores documentaron. La autopsia más importante del siglo XX americano fue realizada de forma imperfecta. Eso no prueba nada sobre la conspiración, pero hace más difícil cerrar las preguntas. Dato 12. Había 4 investigaciones paralelas sobre el asesinato en los días posteriores. Ninguna sabía exactamente lo que hacían las otras. El FBI investigaba, la CIA investigaba, el Servicio Secreto investigaba, y la Comisión Warren los coordinaba a todos. O eso decía. Lo que los documentos posteriores muestran es que esas 4 investigaciones compartían información de forma incompleta, en algunos casos deliberadamente. La CIA no entregó a la Comisión Warren información sobre las operaciones contra Cuba que estaban activas en el momento del asesinato. El argumento era que esa información era demasiado sensible. El resultado fue que la comisión investigó el asesinato sin conocer el contexto completo de las actividades de la agencia que estaba procesando evidencia para ella. ¿Cómo puedes investigar el asesinato de un presidente sin saber que la agencia de inteligencia del país tenía en ese momento activo el programa más ambicioso de asesinatos de un líder extranjero de la historia americana? Esa pregunta no tiene respuesta satisfactoria, y los documentos de 2025 hacen esa pregunta más específica y más difícil de ignorar que nunca. Dato 13. Jack Ruby mató a Oswald 48 horas después del asesinato. Sus conexiones con el crimen organizado están documentadas. Su motivación real nunca se estableció. Jack Ruby entró en el sótano del Departamento de Policía de Dallas el 24 de noviembre de 1963. Disparó a Oswald frente a las cámaras de televisión. El hombre que supuestamente había actuado solo murió antes de poder ser juzgado, antes de poder dar su versión, antes de que ningún abogado pudiera hablar con él en privado. Ruby dijo que había matado a Oswald para ahorrar a la viuda del presidente el trauma de un juicio. Nadie creyó completamente esa explicación. Las investigaciones posteriores establecieron que Ruby tenía conexiones con figuras del crimen organizado, específicamente con el mundo de los clubes nocturnos de Dallas que tenía relaciones documentadas con la mafia. La mafia tenía razones propias para odiar a Kennedy. Robert Kennedy, como fiscal general, había perseguido al crimen organizado con una agresividad que la mafia consideraba una guerra personal. Los documentos sobre Ruby disponibles en los archivos no establecen una cadena directa entre Ruby, la mafia y el asesinato, pero establecen un perfil de Ruby que hace muy difícil aceptar su explicación pública. Un hombre con esas conexiones no entra al sótano de una comisaría para dispararle al único testigo del asesinato del siglo, movido por compasión hacia una viuda. Esa explicación requiere demasiada credulidad. Suscríbete, porque el dato número 17 es el que más directamente conecta a los documentos de 2025 con México, y con algo que Oswald hizo unas semanas antes del asesinato. Dato 14. La Carta de Barcelona de 1964, el documento más extraño de los 62 años de archivos clasificados, y el que más preguntas genera sobre por qué fue clasificado. En 1964, un año después del asesinato de Kennedy, llegó a las autoridades americanas una carta desde Barcelona. Estaba firmada con un alias. Su contenido era específico. El remitente afirmaba tener en su poder
pruebas sustraídas de la propia Comisión Warren que implicaban directamente al presidente Lyndon Johnson en el asesinato de su predecesor. Las autoridades nunca pudieron verificar al remitente, nunca pudieron confirmar si las pruebas existían, nunca pudieron identificar al autor con certeza. La carta podría ser un fraude, un intento de chantaje, la obra de alguien mentalmente desequilibrado. Todo eso es posible, pero hay algo que esa carta no puede ser: inocua, porque si fuera simplemente el delirio de un perturbado, la respuesta racional de las Etonabuse autoridades americanas habría sido archivarla sin más, no clasificarla durante 61 años. El hecho de que esa carta permaneciera clasificada desde 1964 hasta 2025 es en sí mismo una información. Sugiere que alguien en el sistema americano consideró durante 6 décadas que su contenido no debía ser público. ¿Por qué? Los documentos de 2025 no explican el razonamiento, solo liberan la carta, y la carta sigue sin respuesta definitiva. Dato 15. El Comité Selecto del Congreso concluyó en 1979 que el asesinato de Kennedy fue probablemente el resultado de una conspiración. Esa conclusión oficial nunca fue completamente incorporada a la narrativa pública. Este dato no viene de los documentos de 2025, viene de una investigación oficial del Congreso americano. En 1979, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos publicó su informe final. Su conclusión sobre el asesinato de Kennedy fue específica. Kennedy probablemente fue asesinado como resultado de una conspiración, no como resultado de un tirador solitario, como resultado de una conspiración. Esa es la conclusión oficial de una investigación del Congreso americano, no de un teórico de la conspiración, no de un periodista, de una comisión del Congreso con acceso a evidencia clasificada. Y sin embargo, la narrativa dominante sobre el asesinato de Kennedy sigue siendo la del tirador solitario, porque esa comisión también reconoció que su conclusión sobre la conspiración se basaba principalmente en evidencia acústica que investigaciones posteriores cuestionaron. El resultado es una situación sin precedentes. Hay una conclusión oficial del Congreso americano que dice que probablemente hubo conspiración, y hay una comisión Warren que dice que probablemente no la hubo. Ambas son investigaciones oficiales americanas, y dicen cosas opuestas. Los documentos de 2025 no resuelven esa contradicción, añaden contexto, añaden detalle, añaden preguntas, pero no la resuelven. Lo que los documentos revelan sobre el sistema, dato 16. En 1963, la CIA aprobaba aproximadamente 550 operaciones encubiertas al año. Muchas de ellas no eran conocidas por el presidente que debía supervisarlas. Los documentos de 2025 contienen material del Grupo Especial, el Comité Interinstitucional, que aprobaba las operaciones encubiertas americanas. Sus cifras son reveladoras. Entre enero de 1961 y el otoño de 1962, ese comité aprobó aproximadamente 550 operaciones encubiertas, más de una al día. El presidente Kennedy no conocía los detalles de todas ellas. El sistema estaba diseñado para que no tuviera que conocerlos. La plausible negación, el principio de que el presidente pudiera decir honestamente que no sabía lo que sus propias agencias hacían, era una característica del sistema, no un fallo. Eso crea una situación que los historiadores han descrito como el problema del control democrático, un sistema diseñado para que el líder elegido no sepa exactamente lo que hace el aparato que teóricamente dirige. Kennedy intentó cambiar ese sistema después de Bahía de Cochinos, despidió a los directivos de la CIA, revisó los procedimientos de supervisión, intentó establecer un control más directo sobre las operaciones. Lo que los documentos muestran es que ese esfuerzo fue parcialmente exitoso, solo parcialmente. El aparato que Kennedy intentaba controlar era más grande, más complejo y más autónomo de lo que cualquier presidente de ese periodo pudo gestionar completamente. Esa es la realidad que los 80,000 documentos dibujan, no un villano con nombre, un sistema que era más poderoso que las personas que teóricamente lo dirigían.
Suscríbete porque el dato número 21 es el que conecta todo esto con América Latina y con el papel que México tuvo en los eventos que rodearon el asesinato. Dato 17. Oswald estuvo en México 5 semanas antes del asesinato. Visitó la embajada cubana y la soviética. La CIA lo estaba vigilando. Lo que hizo ahí todavía no está completamente documentado. En septiembre y octubre de 1963, 6 semanas antes del asesinato, Lee Harvey Oswald viajó a Ciudad de México, visitó la embajada cubana, pidió un visado para Cuba, le fue negado, visitó la embajada soviética, habló con un funcionario soviético que los documentos identifican como oficial del KGB especializado en sabotaje y asesinatos. Ese último detalle fue omitido de la versión pública del informe Warren. Los investigadores del Congreso, que en los años 70 revisaron los materiales completos, encontraron que ese encuentro específico había sido presentado de forma incompleta al público. Los documentos de 2025 amplían el detalle sobre las actividades de la CIA en México en ese periodo. Confirman que la embajada americana en México estaba vigilando a las embajadas cubana y soviética. Confirman que había recursos de inteligencia significativos dedicados a esa vigilancia. Y dejan sin respuesta definitiva la pregunta de qué información específica tenía la CIA sobre Oswald durante su visita y qué hizo con esa información. ¿O qué dejó de hacer? Dato 18. Los documentos confirman que el FBI destruyó evidencia relacionada con Oswald después del asesinato. El agente que lo hizo nunca fue procesado. Ya lo mencionamos brevemente, pero merece su espacio completo en esta lista. En los días posteriores al asesinato, el agente del FBI de Dallas, James Hosty, destruyó una nota que Oswald había enviado a la oficina del FBI aproximadamente 3 semanas antes. Hosty dijo que su supervisor le ordenó destruirla. Su supervisor dijo que no había dado esa orden. Nadie fue procesado. La nota fue destruida. Su contenido exacto nunca fue verificado independientemente. Hosty describió su contenido como una advertencia que no contenía información amenazante, pero el hecho es que la única persona capaz de destruir la nota que Oswald envió al FBI antes de que el presidente americano fuera asesinado destruyó esa nota, en los días inmediatamente posteriores al asesinato, y nunca tuvo que explicarlo satisfactoriamente ante ningún tribunal o investigación formal. Los documentos de 2025 no resuelven el misterio de lo que decía esa nota. La nota ya no existe, pero el hecho de que fuera destruida sigue siendo una de las cosas más difíciles de explicar dentro de la versión del tirador solitario que actuó solo y sin ninguna conexión relevante con ninguna institución. Dato 19. La Comisión Warren recibió menos de la mitad de la información clasificada disponible sobre Oswald. La CIA retuvo el resto. Este dato tiene respaldo documental directo. Los investigadores del Congreso, que en los años 70 revisaron los archivos de la CIA sobre Oswald, confirmaron que la agencia no había entregado a la Comisión Warren toda la información que tenía sobre él. Específicamente, la CIA retuvo información sobre las operaciones contra Cuba y sobre el conocimiento de la agencia de los contactos de Oswald con representantes soviéticos. El director de la CIA en ese momento, John McCone, dijo después que no sabía que esa información había sido retenida de la comisión. Eso crea dos posibilidades igualmente perturbadoras. O McCone mentía y sabía que la CIA retenía información, o McCone no sabía lo que su propia agencia hacía. Ninguna de las dos opciones es tranquilizadora. La primera implica complicidad. La segunda implica que el director de la CIA no controlaba completamente a su propia agencia. Los documentos de 2025 no resuelven cuál de las dos es cierta, pero hacen más específica y más documentada la afirmación de que la comisión oficial no tuvo acceso a toda la información disponible. Suscríbete porque el dato número 23 es el que más directamente conecta a Kennedy con el mundo que hemos documentado en este canal, el del poder que no tiene que rendir cuentas. Lo que todavía no sabemos, dato 20. Hay todavía miles de páginas de los documentos de 2025 que no han sido completamente analizadas. Los investigadores más serios dicen que llevarán años.
Los 80.000 documentos desclasificados en marzo de 2025 no fueron leídos completamente por nadie en las primeras semanas. No podían serlo. 80.000 páginas de documentos clasificados escritos hace más de 60 años en formatos, abreviaturas y lenguajes internos que requieren conocimiento especializado para interpretar. Los investigadores que han trabajado con estos archivos durante décadas señalan que el proceso de análisis completo llevará años, que hay que buscar no solo lo que los documentos dicen, sino lo que sugieren, lo que implican y lo que revelan sobre el sistema que los produjo. Lo que sí está claro en los primeros análisis disponibles es la valoración de los investigadores más serios. Los documentos de 2025 no cambian la narrativa básica del caso. No hay una revelación que demuestre la conspiración, pero añaden un contexto que hace más difícil aceptar la versión simple del tirador solitario como la explicación completa, no porque la contradigan directamente, sino porque dibujan el sistema que la rodeó con una complejidad que esa versión simple no alcanza a capturar. Dato 21. Castro no mató a Kennedy. Los documentos lo confirman, pero lo que sí hizo Castro con la información que tenía sobre Oswald es otra pregunta. Los documentos de 2025 son bastante claros en un punto. Castro no organizó el asesinato de Kennedy. El análisis de los archivos de la KGB y los documentos de inteligencia americanos no muestran ninguna evidencia de que Cuba hubiera planificado o ejecutado el asesinato. Y hay una razón lógica que refuerza esa conclusión. Castro no era irracional. En 1963 sabía que la CIA estaba intentando matarlo. Sabía que el ejército americano era infinitamente más grande que el cubano. Sabía que asesinar al presidente americano habría desencadenado una respuesta que habría destruido su régimen. Esa lógica es sólida y los documentos la confirman. Pero hay una segunda pregunta sobre Cuba y Kennedy que los documentos no responden completamente. ¿Qué sabía Castro sobre Oswald? Oswald visitó la embajada cubana en México. El consulado cubano procesó su solicitud de visado. Hubo empleados de la embajada que lo conocieron y hablaron con él. ¿Qué información tenía Cuba sobre las intenciones de Oswald? ¿La compartió con alguien? ¿La tenía y no la usó? Esas preguntas siguen sin respuesta documentada y probablemente no tendrán respuesta mientras los archivos cubanos de ese periodo no sean abiertos, lo cual, dado el estado de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, podría tardar mucho tiempo. Dato 22. El FBI localizó en febrero de 2025 unos 2.400 documentos adicionales sobre Kennedy que nadie había registrado antes. Su análisis apenas ha comenzado. Este dato es el más reciente de todos los que vamos a contar. En febrero de 2025, un mes antes de la desclasificación masiva de marzo, el FBI anunció que había localizado aproximadamente 2.400 documentos adicionales relacionados con el caso Kennedy que no habían sido registrados previamente. Más de 14.000 páginas, que nadie sabía que existían, que habían permanecido en los archivos del FBI sin ser catalogados como parte de la colección Kennedy. Su análisis completo está en sus primeras etapas. Los investigadores especializados calculan que llevará años extraer toda la información relevante. Lo que sabemos ya es que incluyen material de las investigaciones del FBI en el periodo posterior al asesinato, material que añade detalle a lo que el FBI sabía, a cómo procesó esa información y a las decisiones que tomó en los días críticos. El hecho de que esos documentos no estuvieran catalogados no necesariamente implica encubrimiento deliberado. Los archivos de una institución tan grande como el FBI contienen irregularidades administrativas que no siempre tienen explicación siniestra, pero también significa que 62 años después del asesinato todavía hay material nuevo emergiendo, lo que hace imposible decir que el caso está completamente documentado. Suscríbete, porque el dato número 26 es el que más cambia la comprensión del sistema que rodeó el asesinato y que nunca había sido documentado con este nivel de detalle. Dato 23. El sistema de inteligencia americano en 1963 era tan compartimentado
que era posible que diferentes partes supieran cosas incompatibles sin que nadie viera el cuadro completo. Este dato es el más importante para entender por qué 62 años después todavía no hay respuesta definitiva. El sistema de inteligencia americano de 1963 estaba diseñado para compartimentar la información. Cada parte del sistema conocía lo que necesitaba saber para hacer su trabajo, y no más. Eso creaba la situación que los analistas describen como la falta de puntos de conexión. La CIA sabía cosas sobre Oswald que el FBI no sabía. El FBI sabía cosas sobre Oswald que la CIA no sabía. El servicio secreto no sabía lo que sabía ninguno de los dos, y ninguna institución tenía la responsabilidad o el incentivo de sentarse con las otras y comparar notas. Los documentos de 2025 hacen este problema más visible que nunca. Confirman que diferentes agencias tenían piezas de información sobre Oswald que juntas habrían dibujado un perfil más completo del que ninguna tenía por separado. Eso puede explicar el fracaso de la protección al presidente sin necesidad de ninguna conspiración activa, solo con la compartimentación normal del sistema de inteligencia y la ausencia de comunicación interinstitucional efectiva. Esa explicación es incómoda de una manera diferente, porque sugiere que el sistema que debía proteger al presidente era estructuralmente incapaz de hacerlo independientemente de si había conspiración o no. Dato 24. Ninguno de los documentos de 2025 explica por qué 4 presidentes consecutivos, de partidos diferentes, prorrogaron su clasificación durante décadas. Este es quizás el dato más perturbador de todos, no por lo que dice, por lo que implica. George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump en su primer mandato, Joe Biden, 4 presidentes de 2 partidos diferentes, todos con acceso a los documentos clasificados, todos con asesores de inteligencia y de seguridad nacional que habían revisado el contenido. Todos prorrogaron la clasificación. La justificación oficial siempre fue la misma, que liberar los documentos afectaría a la seguridad nacional. Esa justificación aplicada a documentos de 1963 requiere una explicación que nadie ha dado satisfactoriamente. ¿Qué información de 1963 sobre el asesinato de Kennedy sigue siendo sensible para la seguridad nacional en 2025? Hay respuestas posibles, que los documentos revelan técnicas de inteligencia que todavía se usan, que revelan la identidad de personas cuyos descendientes podrían estar vivos, que revelan el papel de países amigos cuya relación con Estados Unidos podría verse afectada. Todas esas justificaciones son posibles, pero también lo es una más simple, que lo que los documentos revelan sobre el sistema americano es suficientemente incómodo para que cada administración que los revisó decidiera que era mejor no liberarlos. Los documentos de 2025 han salido, y lo que revelan sobre el sistema es exactamente eso, suficientemente incómodo para haber sido clasificado, no suficientemente explosivo para justificar 60 años de secreto, o eso es lo que parece en los primeros análisis. Con 80,000 páginas todavía sin analizar completamente, la historia todavía no está cerrada. Lo que queda el patrón de lo que los documentos revelan y lo que todavía ocultan. Los últimos 6 datos de este video no son casos individuales. Son las conclusiones que emergen de leer los 80,000 documentos de 2025 como un conjunto. Dato 25. Los documentos confirman que el sistema de inteligencia americano en 1963 era más grande, más autónomo y más opaco de lo que Kennedy y sus asesores reconocían públicamente. Una agencia que tenía operaciones activas en decenas de países al mismo tiempo, con menos supervisión presidencial de la que la democracia requiere. Dato 26. Los documentos confirman que América Latina fue el principal laboratorio de operaciones encubiertas americanas en el periodo inmediatamente anterior y posterior al asesinato. Lo que ocurrió en Guatemala, en Cuba, en Brasil, en Chile no fue accidental ni marginal. Fue el centro de la actividad de la CIA en los años en que Kennedy gobernó y murió. Dato 27.
Los documentos confirman que la Comisión Warren no tuvo acceso a toda la información disponible, no porque alguien lo impidiera necesariamente, sino porque el sistema de compartimentación hacía imposible que ninguna investigación tuviera acceso a todo al mismo tiempo. Dato 28. Los documentos no prueban una conspiración, pero tampoco prueban su ausencia. Lo que prueban es que el sistema en el que ocurrió el asesinato era suficientemente complejo, suficientemente opaco y suficientemente autónomo para que una conspiración hubiera podido existir sin que la versión oficial la encontrara. Dato 29. Los documentos sugieren que el mayor secreto protegido durante 62 años no era la identidad del conspirador, era el retrato del sistema. Un sistema que operaba fuera del control democrático real, que tenía sus propias prioridades, sus propias lealtades, sus propios métodos, y que no siempre coincidían con los del presidente que teóricamente lo dirigía. Dato 30. La pregunta más importante que los documentos de 2025 generan no es quién mató a Kennedy, es la que ningún político americano ha querido hacer públicamente. ¿Ha cambiado ese sistema desde 1963 o simplemente se ha vuelto más sofisticado en ocultarse? Esa pregunta no tiene respuesta en los documentos de 2025, pero los 80,000 documentos que acaban de salir dan más contexto que nunca para hacerla. Y para entender por qué importa, 30 datos. No la prueba de la conspiración que mucha gente esperaba, algo diferente. El retrato de un sistema que era más grande, más autónomo y más opaco de lo que cualquier versión simple del caso puede capturar. Un sistema que tenía a la mitad de sus diplomáticos trabajando como agentes de inteligencia, que realizaba más de 500 operaciones encubiertas al año, que tenía expedientes activos sobre el hombre que según la versión oficial era simplemente un perturbado solitario, que retuvo información de la comisión que investigaba el asesinato, que clasificó una carta durante 61 años sin poder verificar ni refutar su contenido, y que 4 presidentes de 2 partidos diferentes decidieron que era mejor no liberar. ¿Ese sistema mató a Kennedy o no lo mató? Los documentos de 2025 no resuelven esa pregunta, pero dibujan ese sistema con una claridad que hace imposible seguir mirándolo con la ingenuidad que la versión oficial siempre requirió. Si estos 30 datos cambiaron lo que creías saber sobre el asesinato del siglo, suscríbete. La semana que viene contamos los 20 experimentos que el gobierno americano hizo con sus propios ciudadanos, sin su conocimiento, sin su consentimiento, con documentos que lo prueban.